¿Cómo están, muchachos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast MD. Este canal de Camilo MD que está dedicado por al menos un par de meses a contar teorías conspirativas que hay de Colombia y de muchas cosas que han pasado acá. A eso nos estamos dedicando en este canal por un par de meses. Ya creo que llevamos para 2 meses de solamente dedicarnos a esto, y creo que nos dan teorías como para dedicarnos otro mes más. El día de hoy vuelvo con un podcast largo porque la idea es básicamente subir un podcast que contenga 7 u 8 teorías en el mismo audio, irlas contando así de seguido, y luego, como ya lo saben, dividir cada una de las historias en videos diferentes para que la gente que no le gusta escuchar un podcast largo de 1 hora simplemente vea que cada día por la noche a las 10 de la noche subimos un nuevo video que es una historia que saco de este podcast que estás escuchando, y simplemente pues te cuento la historia que tú quieres escuchar. Ahí coloco el título, coloco una imagen, y si te gusta la escuchas, y si no, pues no la escuchas. Es una manera también de llevarle el podcast de Camilo MD a la gente que no le gustan los audios largos y simplemente va por ciertas historias, ya sea por historias de fantasmas, por historias de conspiraciones, por historias de hechos históricos, por historias de matanzas, por historias de cosas, bueno, de muchos aspectos que hemos tocado acá. No les gustan todas en general y simplemente buscan las que tienen como ese factor clave que a ellos les encanta. En este caso, para la gente que sí está escuchando el podcast por completo, los saludo, bienvenidos sean todos los que me escuchan en Spotify, en Deezer, en iVoox, en YouTube, que son la mayoría. Muchas gracias por estar una noche más acá con Camilillo MD. Antes de empezar, como siempre, no olviden regalarle un bonito like si están escuchando este podcast en YouTube. Si no, pues ignoren lo que les estoy diciendo, y si están en YouTube también pueden suscribirse a este canal, que es totalmente gratis. La primera historia, muchachos, es una cosa increíble, que al leerla, la leí de últimas, ya lo tenía todo organizado, pero cuando leí esta historia dije, wow, tiene que ser la primera porque es la que más me gustó y la que más gracia me generó. No gracia porque sea mentira, sino gracia porque es real, es la descripción típica de la política de nuestro país y me encantó. Así que voy a empezar con esta historia, pero no sin antes recordarles que ustedes en los comentarios, si están también en YouTube, qué pena que soy como un poco despectivo con Spotify y con otras plataformas, pero bueno, acá sí se puede interactuar. Me van a dejar en los comentarios de este video, al igual que en los videos que voy a subir esta semana, de 1 a 10, ¿qué puntaje le das a esta historia? ¿Te la crees o no te la crees? ¿No te la crees 1? ¿Te la crees es 10? ¿Te encantó es 15? Bueno, ustedes ya van a calificar cada una de estas historias. La primera tiene que ver con el mejor político que ha tenido esta patria querida. Un señor que lastimosamente nunca fue presidente, y no estoy hablando de Galán, ni de Gaitán, ni de ningún prócer de ningún tipo de partido político, sino de una persona que se lanzó siempre a la candidatura presidencial como independiente. Un señor que lastimosamente falleció sin poder ver lo grande que hubiera sido este país si todas sus ideas se hubieran realizado, se hubieran llevado a cabo. Yo estoy segurísimo que seríamos un país de primer mundo. Estoy hablando de Gabriel Antonio Goyeneche. Fue un político colombiano nacido en Socha, en Boyacá, no en Soacha, en Socha, y se le veía mucho rondar por las instalaciones de la Universidad Nacional, donde vivió por mucho tiempo. Era una persona sin casa, así que estuvo en una de esas habitaciones de la Facultad de Veterinaria durante muchísimos años, principalmente en los cuales hizo campaña presidencial. Y tú te preguntarás, Camilo, pero este señor, ¿por qué fue el mejor candidato, el mejor presidente que pudo haber tenido este país, que al final no fue? ¿Qué tenía este señor de interesante? Te preguntarás tú. Bueno, él fue candidato no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 veces fue candidato a la presidencia de la República como independiente. Nunca se unió a ningún partido, y lastimosamente pues nunca pudo ganar, como es evidente. Pero en este caso, en este punto de la historia, quiero más que centrarme en su vida, porque tiene muchos aspectos graciosos. Quiero empezar a contarte qué tipo de propuestas tenía este señor para la presidencia de Colombia y que pues al final nunca se pudieron hacer. Seguramente seríamos un mejor país si lo hubiéramos logrado. ¿Cuál fue su primera y la más controversial, que seguramente titulará el video cuando recorte este audio y lo suba por aparte? Y es que este señor tenía una idea increíble, y era, para poder conectar todo el país en una sola vía, pavimentar el río Magdalena. Es uno de los memes más comunes del tema del río Magdalena pavimentado, pero sí, no es mentira, alguien sí lo propuso alguna vez. Este señor Goyeneche lo propuso, dijo, hombre, si ya está el río Magdalena, esto no es mentira, no me lo estoy inventando, si el río Magdalena ya tiene agua, es echarle arena y cemento
se pone dura y por ahí vamos a poder pasar los carros de norte hasta centro, casi terminando por occidente del país, llevando todo por el río Magdalena. Así aprovecharíamos que ya hay una vía que atraviesa todo el país, no tendríamos que tumbar ni atravesar montañas, sino simplemente le echamos arena y cemento a todo el río Magdalena y podemos irnos en carretera hasta la costa Caribe. Ese fue su principal lema de campaña, pero tiene muchos más. Este es el que más me gustó. Una persona pero que iba muy adelante, o sea, incluso para ahorrar agua, pues el río ya tiene agua, simplemente le echas arena y cemento y das vueltas con un palo y tenemos carretera que nos conecte de centro a norte del país. Es una cosa increíble, pero no paraba ahí. Sabía que el tema de las lluvias era un tema bastante complicado porque la infraestructura pues del país para la década de los 50 pues también tenía bastantes problemas contra semejantes tormentas que caían en esa época, y su principal propuesta fue, después de la del río Magdalena para Bogotá, colocarle techo a Bogotá. Él dijo, si hay problemas de que se mete el agua, de que los edificios no alcanzan, que no sé qué, de que se inundan las calles, los caños, las vías, pues si colocamos techo, es algo muy lógico, si colocamos techo pues ya no cae agua en Bogotá y ya no se va a inundar Bogotá. Fue una gran idea que el señor también tuvo, ponerle techo a Bogotá, que obviamente en esa época era mucho más pequeño que lo que es hoy. Pero claro, cuando alguien le dijo, oye, pero Gabriel, yo creo que pues, es un poquito jodido ponerle techo a Bogotá. Entonces él dijo, tienes razón. Se sentó, se tomó su tiempo para pensarlo, seguramente para consumir algún tipo de hierba, ¿no? En forma de cilindro. Y después dijo, claro, tienes razón, tal vez me pasé. Creo que esa propuesta está un poco salida de contexto, no estaría bien colocarle techo a Bogotá, pero sí estaría bien decirle al ejército que constantemente esté sobrevolando Bogotá para dispararle a las nubes. Entonces, claro, cuando las nubes se empiezan a juntar, se forma una nube de lluvia y empiezan las precipitaciones. Pero si no deja el ejército con bombardeos a las nubes que se formen, pues nunca va a haber agua, nunca las nubes se van a juntar para hacer tormentas. Es una idea que el tipo tuvo y dijo, claro, ponerle techo, me pasé, creo que estoy un poquito loco. Pero hombre, si mandamos el ejército en jets y cada rato cuando se vaya a formar como que se esté colocando en negro el cielo, pim, 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 bombardeo, destruyen las nubes y ya no hay lluvia. A pesar de semejantes ideas que él tenía, aparte también tuvo otras ideas un poco más con temas de ingeniería, como crear el primer inodoro que no necesitara agua ni papel higiénico, sino más que todo con tema de aire a presión. ¿Cómo funcionaba? La verdad nunca lo explicó muy bien y no hay mucho detalle de eso. Yo te las estoy contando, obviamente con la mayor seriedad, aunque sabemos que son graciosas, pero no quiero que pienses en este punto de la historia que lo que te estoy contando él lo hacía a propósito para hacer reír. O sea, él no era un comediante de la época, él sí era un político, él sí quería llegar a la presidencia, sí se lanzaba, sí hacía campañas, sí hacía conversatorios con las personas, cabildos abiertos, iba de ciudad en ciudad haciendo campaña política para su presidencia. O sea, esto que le estoy contando es de una persona que sí quería hacer estos proyectos, ¿vale? Que sí quería ser presidente de Colombia y sí pensaba que todo lo que te estoy contando se podía hacer, ¿vale? Porque seguramente alguno pensará en este punto, ay, Camilo, pues era un tipo ahí que se hacía el chistosito y pues para hacer reír a la gente. No. Está totalmente documentado que el tipo siempre fue político y siempre lo hablaba todo lo que te estoy contando con la mayor seriedad posible. ¿Por qué te digo esto? Porque las siguientes propuestas de campaña para modernizar Colombia fueron un poquito más extremas. Una de ellas tenía que ver con convertir la chicha, que es algo muy tradicional de Cundinamarca, una bebida alcohólica, podríamos decirlo así, convertirla en champaña, convertirla en la champaña que exportaría Colombia. Y otra mucho más interesante era que en algunos ríos de zonas bastante distantes donde no llegaba mucho el tema vehicular, pues no se podía distribuir el aguardiente de la mejor manera. Entonces él había sugerido que se cargara un montón de anís y se colocara en los páramos y en las nacientes de los ríos para que el agua se convirtiera en aguardiente y así la gente pudiera emborracharse y beber unos tragos con sus amigos a la orilla del río. Según lo relata Pedro Claver en su libro Biografía del Disparate, él comenta que en el 58, la primera vez que Goyeneche fue hasta las elecciones presidenciales, en plazas y en calles hablaba con la gente, polemizaba, explicaba su programa de gobierno y sacó un total
de 12 votos. Y él, que era una persona a la vez muy creyente, dijo que sacó 12 votos porque eran los 12 apóstoles. Después de esto el Señor continuó, el Señor dijo, bueno, esto es para varones, yo continúo, pero que voy a ser presidente en el 62. Siguió su campaña presidencial, hacía lo mismo. El doctor, porque así le decían, Goyeneche, era hábil con las palabras y su discurso denotaba un humor peculiar y brillante. Decía profesar la austeridad y por eso justificaba pues que siempre iba con ropa toda vuelta a nada, sucia, rota. Entonces decía que pues era porque eso, porque había que darle al pobre y que él no tenía que comprar cosas porque el pueblo es para el pueblo y todo ese tema, todo ese discurso. En el 62 vuelve y lo intenta, no lo logra, no se sabe cuántos votos sacó en esa época. En el 66 vuelve y lo intenta, se manda otra vez a las elecciones presidenciales y en este caso tuvo, luego de colocar su voto en la urna, que mucha gente lo acompañó y lo aplaudió, pues molestando, el tipo juraba que era gente que iba a votar por él, colocó su voto en las urnas y cuando colocó su voto en la urna le dio un dolor de estómago terrible y el tipo sale corriendo a una cafetería que quedaba por ahí por el centro de Bogotá, obviamente a hacer lo que la naturaleza le pide, ¿no? A ir depositar lo que viene siendo bueno, eso, vuelve y como buen prócer de la patria dice, esto de ser candidato no es una cuestión baladí, la angustia se paga con diarrea. Unos mensajes bastante épicos, yo creo que el tipo, ¡buah! O sea, en ese momento yo hubiera votado por él, pero continuó su carrera. A las 6:30 de la tarde se supo cuántos votos había sacado cada uno de los candidatos y él pasó de 12 votos a 33 y gritaba 33, 33 como los 33 años que tenía Jesucristo cuando murió en la cruz. 33 es un número cabalístico, esto quiere decir que los grandes días están por llegar. Sacó 33 votos, lo volvió a comparar con algo que pasó con Jesucristo y continuó con su carrera presidencial hasta llegar a 1970 y nuevamente se mandó a la presidencia, en este caso contra dos potencias políticas como lo fueron en su momento Misael Pastrana y Gustavo Rojas, el coronel Gustavo Rojas Pinilla. Uno conservador, el otro liberal, se mandan a la presidencia y este tipo ahí atrás remando queriendo ser presidente contra estos dos monstruos. Obviamente, como te lo podrás imaginar, no lo logró. Tampoco pudo en el 70. Antes del 74, cuando lo volvió a intentar, lanzó otra de sus propuestas. En este caso, ya el tipo hablaba de macroeconomía. Él dijo, ¿cómo hacemos que todos los habitantes de Bogotá sean ricos? Te pregunto, ¿cómo hacemos que los...? Y claro, el man pensaba y echaba cabeza. A ver, ¿qué podemos hacer para que la gente se vuelva millonaria? Y se inventó, bueno, según él se inventó, pero era algo que existía hace muchos tiempos en la economía mundial. Seguramente algunos de ustedes o sus papás han hecho una cadena con amigos o con familiares. Y el tipo se inventó un sistema así, pues según él se lo inventó. Y dijo, si en un barrio elegimos a la persona más pobre por día y le damos un peso, todos los del barrio le damos un peso a esa persona de la noche a la mañana se va a volver va a tener mucho dinero, no millonaria porque tampoco, pero va a tener mucho dinero y se va a volver rico. Al siguiente día le damos un peso al vecino que quedó pobre y le damos un peso, se va a volver rico de la noche a la mañana. Y así hasta que todos los del barrio reciban un peso de todo el barrio y todos nos vamos a volver ricos. Claro, ahora que te expliqué cómo funciona una cadena, te darás cuenta que si yo le doy un peso a todo el barrio y al final todo el barrio me da un peso a mí, no gané ningún peso. Recuperé lo que yo di, pero no gané nada. Si le di 10 pesos a 10 personas y ellos me dan 10 pesos al final, pues recuperé mis 10 pesos y no me hago millonario. Simplemente paso el dinero de persona en persona, pero no aumento mi capital. Es una explicación un poco básica de lo que él quería hacer, pero claro, en su mente él decía, si le damos un peso, que para mí no es nada, a una persona, se vuelve millonario y todos se vuelven millonarios. No se daba cuenta que obviamente el último de la fila que recibe el peso, ya le dio peso a todo el barrio, por lo cual ese ya está más pobre que los demás, y cuando ese reciba su parte de plata de todo el barrio, el resto del barrio ya se volvió pobre porque se la gastó dando pesos a los demás. Pero bueno, él estaba en su mundo y yo digo, yo hubiera votado por el señor en el 70, pero de verdad, no lo hubiera dudado. Ese señor tenía unas propuestas increíbles. Gabriel Goyeneche
una persona que no es muy recordada en el tema político, pero sí en el tema conspiranoico, teorías en ese bajo mundo de las redes sociales. Se debería hablar más de este señor porque tiene unas propuestas increíbles que yo creo que si hubiera llegado al menos una vez de las 5 que se lanzó a la presidencia, ¿quién carajo sabe dónde estaríamos hoy en día? Yo sí sé dónde. En la carretera vía Santa Marta por todo el río Magdalena. Hermoso. Siguiente historia de este podcast tiene que ver también con historias muy graciosas, pero que sí pasaron, ¿vale? Es con lo que quiero empezar este podcast. Y en este caso la historia tiene que ver con una batalla, un conflicto bélico que tuvo el departamento de Boyacá con nada más y nada menos que Bélgica. No Colombia, el departamento de Boyacá tuvo un conflicto contra Bélgica que duró muchos años, pero más de 100 años, una guerra increíble en la cual nunca se disparó una bala. Fue un conflicto que existía, pero nunca nadie murió, nunca hubo una batalla, nunca una bala, nada, absolutamente nada. Esto no es mamando gallo, aunque lo parezca. Te voy a contar la historia. Para ser más exactos, la hostilidad duró 121 años, aunque nunca se disparó una bala, y una de las partes ni siquiera tenía conocimiento del conflicto. Te podrás imaginar cuál de las partes no sabía que estaba en guerra. Exacto, Bélgica. Todo comenzó cuando a mediados del siglo XIX el militar y político colombiano José Santos Gutiérrez viajó a Bélgica a cursar unos estudios de leyes en la Universidad de Lovaina, universidad en la cual estuvo estudiando por varios meses y se enamoró de una joven local llamada Josefina, una muchacha belga, de la cual el man pues se enamoró locamente, pero el romance pues lastimosamente, como eran otras épocas, no contó con la aprobación de los padres. El papá y la madre dijeron, no, mi hija, una europea, no se puede casar con un señor de Tunja, no se puede casar, eso es imposible, decía así el señor, así hablaba en español y todo. Obviamente, cuando no hay aprobación de los padres, a menos que sea Romeo y Julieta, pues simplemente se separan las personas y ya está. El colombiano, que ya había comenzado a organizar su boda con la joven belga, se sintió muy frustrado obviamente y regresó con el corazón totalmente destruido al país, que entonces se denominaba como los Estados Unidos de Colombia. Para esa época, Colombia estaba dividido en solamente 9 estados independientes, 1863 aproximadamente. Entonces claro, cuando el tipo vuelve otra vez a Boyacá, con todo el tema de lo que aprendió de leyes y tal, se lanza la candidatura para ser el nuevo presidente del estado de Boyacá, efectivamente termina ganando, y así cuando llega al poder del estado de Boyacá, dice, bueno, ahora sí voy a cobrar mi venganza. ¿Y qué hizo el tipo? Se vengó de esos señores belgas que no le quisieron dar a su hija en sagrado matrimonio, y en 1867 el entonces presidente de Boyacá envió una carta a Bruselas en la que declaraba la guerra al reino de Bélgica. Estuvimos a nada de que el reinado, ¿no? El reino de Bélgica se enterara de verdad de que Colombia, bueno, un estado independiente de los Estados Unidos de Colombia, le declarara la guerra en una época en la cual ya habían varias guerras en todo el mundo, todavía no las mundiales como se conoce, pero era una potencia seguramente militar contra Colombia que seguramente no lo era, y haber iniciado una guerra tal vez, si se lo hubieran tomado en serio, porque nunca lo sabremos, hubiera sido incluso perjudicial para todo el departamento de Boyacá. ¿Por qué digo nunca sabremos si se lo tomaron en serio o no? Es porque la carta nunca llegó, se perdió en el camino, no se sabe bien dónde ni nada, eso tampoco me lo preguntas, pues no tengo ni idea, pero nunca llegó, o sea, simplemente nunca llegó a Europa. Pero el tipo en Boyacá, como en esa época las comunicaciones eran bastante limitadas, juró que la carta llegó a Bélgica, y desde entonces empezó la guerra boyaco-belga o belga-boyacense. Tantos años en guerra, tantas peleas, tantas discusiones que habrá vivido Boyacá contra Bélgica sin que Bélgica se enterara. Llegó un punto en el cual esta historia, que pues fue conocida, es muy conocida por los lugartenientes, me gusta esa palabra, los lugartenientes del departamento, perdón por el perro que está de fondo que le dio por agarrarse con otro perro, si lo escucharon mil disculpas, que después de muchos años, en 1988, ya en tiempos mucho más recientes, el diplomático Willy Stevens, embajador de Bélgica en Colombia, al enterarse de esta historia, que obviamente él no tenía ni la menor idea de que había sucedido alguna vez, decidió dar por finalizada la guerra, decidió hacer un acto público con el entonces ya gobernador del departamento de Boyacá, ya era un departamento, y junto al gobernador de Boyacá se unieron y decidieron firmar un armisticio simbólico el 28 de mayo de ese año para darle fin
a la guerra de más de 121 años entre el estado de Boyacá, en ese momento, actualmente departamento de Boyacá, contra Bélgica. Hermosa historia, es una cosa increíble. Yo me sorprendo de verdad con estas historias, me sorprendo de mi país y de un montón de cosas que, bueno, no son tan graves, pero que de verdad generan como ese amor a la patria. Yo digo, Dios mío, este país es hermoso, le han pasado unas vainas y más o sea, una guerra contra un país que nunca supo que estaba en guerra y firmaron igual la paz, cuando en Bélgica ni se han enterado, o al menos que les llegue este video, que alguna vez y por más de 100 años estuvieron en guerra con Colombia. Si la anterior historia sobre el tema de la guerra boyaco-belga que hubo por más de 100 años no les impactó, la siguiente les tiene que, o sea, les va a encantar. Otra teoría, esta sí es teoría conspirativa porque nunca se sabrá si fue verdad o no, aunque muchos periodistas aseguran que sí, más que todo periodistas argentinos, no sé qué tienen los argentinos con las teorías, pero ellos aseguran que sí, y es que los nazis, y más específicamente Adolf Hitler, estuvo presente en Tunja. O sea, lo que está pasando en Boyacá es una cosa increíble. O sea, todo pasa en Boyacá. Y en Boyacá se dice que durante un tiempo vivió Hitler, que logró escapar, que nunca se pegó un tiro por allá en ese búnker cuando llegaron los rusos y se lo iban a comer vivo y le iban a sacar los ojos y el man prefirió pegarse un tiro. Dicen que él nunca se pegó un tiro, logró escapar de ese búnker, logró irse hasta Argentina. Por eso creo que tiene que ver mucho el periodismo argentino, porque se dice que en Argentina sí hay pruebas de que los nazis, de que muchos coroneles y comandantes de ese reinado alemán sí llegaron a vivir en Argentina, sí dicen que sí hay pruebas, pero para llegar a Argentina tuvieron que haber pasado por Colombia y se decía que en Tunja era como una pequeña base, un pequeño lugar donde descansaban para poder seguir por tierra su camino hasta la Argentina. Por eso se dice que, aparte de muchos militares y mucha gente nazi que logró escapar de la guerra, Hitler también, en la teoría de que él no se murió allá, sino que murió mucho tiempo después en Sudamérica, pues pudo escapar y estar mucho tiempo en Tunja. Incluso algunas personas dicen que estuvo en los termales de Paipa. Es una cosa increíble esta historia. Se asegura que los nazis lograron escapar los nazis duros lograron escapar de la guerra antes del tema de que llegara Rusia y se los cogiera, la Unión Soviética en ese momento. Y la pregunta que muchos hicieron frente a esta teoría es: ¿cómo es posible que Estados Unidos no se diera cuenta? Estados Unidos, aunque eran otras épocas, tenía bastante inteligencia y Colombia era uno de sus aliados, por lo cual sería casi lógico entender que si a Colombia entraron nazis, se hubiera reportado a Estados Unidos de inmediato y se hubieran arrestado, ¿no? O sea, no hubieran podido pasar pues por toda Sudamérica como si nada. Lo que dice esta teoría, aparte, para justificar a la gente que se pregunta eso, es que Tunja, la ciudad de Tunja, no era conocida como Tunja por parte de los alemanes, sino como Tunga, o sea, con G, Tunga. Cuando yo te digo Tunga o Tunja, tú dices, bueno, solamente le cambiaron la G, la J por la G. Cualquier tonto lo podría descifrar. Pero claro, cuando tú le hablas a un alemán y a un gringo sobre Tunga, lo que menos se va a imaginar es que es una ciudad del departamento de Boyacá de Colombia. Se pensará que es alguna cosa africana, alguna cosa de claves Morse, de códigos binarios secretos entre nazis, o una bomba o alguna cosa así. Y lo que menos se imagina es que era una ciudad en la cual ellos se comunicaban, y cuando decían que Tunga, era que se referían a que iban a pasar por Tunja a quedarse un tiempo para poder después irse y escaparse en Argentina. Otra cosa que trata de argumentar esta teoría conspirativa es que muchos boyacenses, lo cual de verdad no tengo ningún ejemplo que darte, y es que se dice que en Boyacá, en el departamento de Boyacá, hay muchos apellidos que son originales de Alemania. Ese detalle la verdad no lo puedo corroborar en este momento, porque si me pongo a buscar pues me quedo acá media hora más, pero se dice que sí, que hay mucha gente con apellidos que son originariamente de Europa, más que todo de Alemania, lo cual demostraría que sí hubo alemanes ahí, y si hubo alemanes durante los años 40 y los años 30, también se podría, y años 50, se podría demostrar pues que sí pasaron por ahí los nazis, aunque pues los rasgos faciales y físicos de la gente de Tunja no es que sean muy europeos, pero dicen que los apellidos sí son originarios de allá, así que ahí sí me tocaría esperar a que una persona que esté escuchando esta historia, que sea de Tunja, que sea de Villa de Leyva, que sea de alguna ciudad del departamento de Boyacá, me diga: sí, es verdad que se escucha mucho en las escuelas nombrar apellidos extraños de origen alemán. Ese detalle la verdad lo desconozco, lo dudo, les voy a ser sincero, pero
Si llega a pasar, bueno, le da un punto de veracidad a toda esta historia que está un poco loca, empezando por el tema de Hitler. En marzo de 1944, para complementar esta historia, el gobierno colombiano ordenó el arresto de más de 100 ciudadanos alemanes, italianos y japoneses, o sea, los tres que estaban aliados en la Segunda Guerra Mundial, que fueron enviados a un campo de concentración, entre comillas, en el departamento de Boyacá. Los 100 estaban ahí metidos, los arrestaron. ¿Por qué estaban ahí? Dicen que los mandó Estados Unidos, y la pregunta era, entonces, ¿qué hacían 100 ciudadanos alemanes, italianos y japoneses viviendo en Tunja? O sea, pues obviamente le da a los conspiranoicos más razones para pensar que Tunja sí recibía bien a los alemanes. Esta historia yo le puedo dar una veracidad del 5 de 10. ¿Por qué? Porque todo pasa en Boyacá, para empezar. Segundo, Hitler está casi que supremamente demostrado, digo casi porque ahorita viene alguno y me dice que es mentira, que sí se murió allá en esa guerra y sí se pegó un tiro en el búnker, y que jamás pasó por Tunja, ni se compró unos bocadillos beleños, ni se metió en las termales de Paipa. Eso me parece una completa locura, pero que hayan pasado tal vez alemanes por ahí, tal vez sí, pero no porque Tunja sea una ciudad pues que sea clave en el imperio nazi, sino simplemente porque por ahí pasaban, y si se resguardaban en Argentina o no, es un tema que le corresponde directamente a los argentinos investigar, porque yo sinceramente creo que no. Continuamos con las historias de este podcast. Ya les he contado varias que me han encantado: los nazis, la guerra boyaco-belga, el mejor presidente que pudo haber tenido Colombia y que nunca llegó. Y ahora continuamos con una historia que es un poco, a ver, ¿cómo les digo? Es un poco difícil de narrar sin mostrar video, pero sí los invito en las siguientes dos historias a que busquen el video original, ¿vale? Yo les coloco el audio para que se lo imaginen, se los voy a narrar de la mejor manera, pero sí son historias que sí merecen ver el video para decir, uy, no seamos tan maricas. La primera tiene que ver con un acto muy extraño que sucedió en la toma del Palacio de Justicia, y tiene que ver con el anciano que en plena toma del Palacio de Justicia, ustedes saben la historia, hay dos teorías bajo esta historia del Palacio de Justicia. Una ya la toqué y ya la describí visualmente, con imágenes del partido y todo, en el canal principal de Camilo MD, como el día que la Unión Magdalena y Millonarios encubrieron el Palacio de Justicia, que fue un partido que la Dimayor decidió dejar sí o sí que se jugara en el Campín, mientras en el centro de Bogotá se estaban matando con tanques entre el M-19 y el ejército colombiano. Se dice que lo trataron de encubrir porque para ese entonces pidieron que ese partido se pasara por televisión, cuando pues las cosas que se pasaban por televisión eran cosas que eran de importancia nacional, o sea, cosas importantes, pues peleas del título mundial de boxeo, partidos, cosas del mundial y cosas así. Pero un partido Unión Magdalena Millonarios que no definía nada, pues no era un partido de interés del público, y aún así lo pasaban por televisión, por lo cual se dice que pues se hizo eso para que la gente que no estuviera cerca al centro de Bogotá nunca se enterara lo que había pasado, aunque pues es una historia que todos igual se enteraron por la radio, que la radio sí estaba transmitiendo lo que estaba pasando. Esa es una de las teorías, pero pues no la hablo mucho acá porque la describí muy bien en ese video, los invito a que lo vean. Sino que la otra es algo que no tiene que ver con una cortina ni con algo que quisieron tapar, sino con algo que demostraría como que lo que te pase a ti no le afecta a tu vecino, no le afecta a alguien que vive en Barranquilla. Lo que tu vida, tú te sientes el centro del mundo, porque tú te sientes, eres un ser humano, puedes hacer lo que quieras, todo gira alrededor tuyo, pero la verdad es que no. Todos giramos alrededor de nuestros propios mundos, tus problemas no le afectan a los demás, y eso es algo que quedó demostrado cuando en plena toma del Palacio de Justicia miles de familias se veían tristes porque sus familiares no aparecían, porque el ejército estaba matándose con guerrilleros dentro del palacio, porque habían bombas, tanques, gente llorando, sangre, tripas, todo, la gente impactada, las calles cerradas, la policía y el ejército botado en el piso disparando hacia arriba, toda Colombia consternada, ¿qué estará pasando? Pero no a todo el mundo le importaba eso. Había gente que nunca se enteró, que vivió su día, que tuvo un día común y corriente. No fue algo que le haya afectado, fue algo que se enteró varios días después y dijo, ¡ay, qué tristeza! Y ya, continuó con su vida. Mucha gente sufría, mucha gente estaba pasmada en ese momento, pero hubo un viejito que fue la muestra más clara de que no a todos nos importan los problemas de los demás. Es algo que yo respeto mucho. Fue un viejito que llegó como todas las mañanas, como todas las tardes, a la Plaza de Bolívar, porque siempre llegaba a alimentar las palomas. Y en plena toma del Palacio de Justicia, cuando las cámaras que están subidas en los edificios que están alrededor del palacio
están grabando cómo están entrando los tanques, todo lo que está pasando. El señor le pide permiso a los militares por alguna razón lo dejan pasar, porque obviamente toda la plaza estaba cerrada por los militares, no podía pasar nadie. Y el tipo entra a la mitad de la plaza, a la plazoleta, a la mitad, con una bolsa llena de maíz y empieza a botarla al piso para alimentar a las palomas. Mientras, literal, la imagen es impactante, el man está botando maíz y de fondo hay un tanque entrando por la puerta del palacio y gente saliendo por un costado junto a los misioneros de la Cruz Roja y la policía saliendo mientras escuchaban balazos, un tanque entrando, toda la plazoleta sola y un tipo en la mitad botando maíz a las palomas que estaban ahí rodeándolo. Y él simplemente miraba a las palomas, no miraba nada, no le importaba nada. Terminó de botar sus maíz, volvió a salir por donde entró, los militares lo dejan salir y el tipo se pierde en las calles de Bogotá. Se registró la llegada, el ingreso de la fuerza pública, de la fuerza del orden, al cuarto piso, el último de la edificación del Palacio de Justicia. Sí, señor, el comandante de la Escuela de Caballería informó a RCN que en el cuarto piso se encontraron 25 cadáveres de guerrilleros del movimiento 19 de abril. Una persona que su día era eso, alimentar a las palomas. Y porque estuvieran haciendo una matanza y una masacre y lo que quiera con tanques, policías y balas, su mundo era seguramente muy solitario. Y una de las cosas que le alegraba el día era alimentar palomas todos los días. Y él salió por la mañana a alimentar sus palomas. Era una persona común y corriente que su vida no giraba alrededor de lo que estuviera pasando en el Palacio de Justicia. Él seguía su vida, quiere alimentar a las palomas, y lo hizo, y seguramente se acostó a dormir, y al otro día, cuando ya todo había pasado, volvió como si nada, otra vez a la plaza, su lugar, con su bolsita de maíz, se la lanzó a las palomas, fue feliz, y se fue a dormir como todos los días. La siguiente historia también tiene ayuda visual, pero no la voy a utilizar porque eso es un podcast y no se puede, así que les voy a colocar solamente el audio, pero este sí no va a tener sentido si no lo ven, así que se los coloco como por colocárselos, pero sinceramente esto no lo van a entender si no lo ven. Esto es impactante al ojo de todos nosotros que seguramente no nos tocó vivir gran parte de la guerra que se vivió acá en Colombia. Esta historia tiene que ver con los Pisa Suave, una facción de las FARC que era conocida por los medios de comunicación como los Pisa Suaves, pero en las FARC se le conocía como la facción de Miller Perdomo, así se le conocía a este grupo de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los cuales habían sido entrenados por un ejército de la Unión Soviética y eran unos asesinos en serie totalmente sigilosos. Por eso el apodo de los Pisa Suave era que estas personas, con estos videos que les digo tienen que verlos, mataban militares sin que los militares se dieran cuenta. O sea, habían batallas a bala entre ejército y guerrilla, y de un momento a otro iban desapareciendo militares y aparecían muertos ahí al ladito, y podían haber estado 10 en el mismo área de 20 metros echando balas en un mismo costado, y de un momento a otro volteas a mirar y al lado tuyo está tu compañero muerto y nadie vio nada. Habían sido los Pisa Suave que estaban entrenados para asesinar sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo lo hacían? Con muchos temas, obviamente, de saber luchar con armas blancas, de saber luchar sin armas, y se lograban camuflar de una manera increíble en el pasto, en el lodo, en las rocas, en los árboles, en la tierra, en el paisaje. Los tipos sí se camuflaban, aguantaban la respiración durante muchos minutos, o sea, eran unos tipos durísimos. Lastimosamente utilizaban esas agilidades y esas virtudes para el mal, y lo que hacían era eso, esperar a que llegara algún tipo de ataque por parte del ejército, y con inteligencia, obviamente, sabían por dónde iban a estar, se escondían, llegaba el ejército, y cuando ellos, seguramente con mucho conocimiento de causa, sabían que era el momento perfecto, salían, degollaban a los militares, se volvían a esconder. Cuando llegaba la gente o los compañeros, había incluso militares que narraban que los Pisa Suave mataban compañeros estando con el compañero a pocos metros, o simplemente en un momento de despiste, de limpiarse la cara, en un momento de agacharse, en un momento de huir. Cuando se daban cuenta, había un militar muerto al lado, y ellos mismos, del miedo de saber que eran los Pisa Suave, no los auxiliaban, salían corriendo despavoridos porque decían: mierda, están acá, y seguramente el siguiente soy yo si me quedo acá alzando a mi compañero. Es una cosa increíble, es una cosa que está narrada y está documentada por muchos periódicos y muchos libros de historia del tema de la guerra y el conflicto armado que se ha vivido en Colombia durante muchos años. Y sin duda alguna la más macabra es esta, los Pisa Suave, gente que asesinaba a sangre fría sin que nadie
supiera, sin que nadie se enterase, sin que una persona dijera, véalo, ahí está, cójalo. Nadie, absolutamente nadie. Se escondían y los militares por miedo salían a correr, decían, mierda, por algún lado están, yo de aquí me abro. Imagínate el miedo que le podría generar un militar en esa época y los traumas seguramente de estar con un amigo tuyo y que aparezca muerto y no saber quién lo mató y pensar que el siguiente eres tú. Allá en la parte del frente tenemos 2 unidades emboscadas, mimetizadas completamente dentro de la parte del arenal. Entonces estamos a unos 15 metros y no se alcanza a notar pues la persona que está ubicada en dicho sitio. Es una historia que es totalmente cierta, yo de veracidad le doy 10 de 10, existe y los videos de verdad son increíbles, tienen que verlos, así lo encuentran, Entrenamiento Pisa Suave FARC, y creo que el primero que les sale en YouTube, sin duda alguna los va a dejar con la boca abierta. Y la última historia que les voy a contar en este podcast, porque ya se me está haciendo un poco tarde, aunque ya tengo más acá, lo voy a grabar ahorita, pero no quiero que este podcast quede tan largo, porque con la historia del político, si estás escuchando esta historia por separado, seguramente no entiendes de qué te estoy hablando, así que ve y miras el canal. Si estás escuchando el podcast largo, pues habrás escuchado la primera historia del político colombiano, que fue épica, por lo cual sé que me demoré mucho en esa historia y le quité tiempo a las demás, así que no lo voy a hacer más largo. Les cuento la última, que también pasó en la ciudad de Bogotá. Es una cosa que también tiene un poco de teoría y de hecho histórico, porque mucha gente y muchos historiadores aseguran que pasó, pero claro, nunca sabremos si de verdad pasó, y más con la narración que les voy a contar. Y es que se dice que en Bogotá, cercano a los años 1800, en una noche casual, cercano a las 10 de la noche, se escuchó por toda Bogotá, que obviamente era mucho más pequeña, un estruendo que poco a poco se volvía más grave, que no solamente sonó en un barrio uniendo, sino en toda Bogotá. Se decía que la noche se tornaba un poco más clara con esos sonidos, pero la gente despavorida salía de sus casas corriendo, no sabía qué estaba pasando, gritaban y no se escuchaban entre sí porque el sonido era muy duro. Era como si literalmente hubiera unos pitidos supremamente fuertes de carro, de volqueta, pero que no paran, y un olor a azufre que inundaba toda Bogotá. El olor a azufre obviamente hacía que la gente, tras de que estuviera totalmente desconcertada con el audio, caída, vomitando, pues de paso se enfermara, se desmayara, se enloqueciera, y obviamente como estábamos en una época muy creyente, pues se le llamó el tiempo del ruido y se le asoció a temas del demonio, el tema de las trompetas del apocalipsis que estaban llegando a Bogotá y que sonaron no por 1 ni 2, sino por 15 a 30 minutos. Cuando tratan de explicar esta historia de lo que sucedió en Bogotá en esa época, que mucha gente durante muchos años en Bogotá relató que sí era verdad, que sí pasó, que lo escucharon, que lo vivieron. Obviamente no hay ninguna persona que haya vivido eso que esté viva a día de hoy, pero siempre, pues para eso existe la literatura, y los historiadores lo han dejado retratado en muchos libros. Hace creer que de verdad pasó, pero se le trata de buscar una explicación a esto, y la primera que surge es que pudo haber sido un tema de un movimiento tectónico que haya generado por alguna extraña razón un ruido tan fuerte que se haya escuchado por toda Bogotá, y que obviamente al ser un movimiento tectónico haya podido levantar algún tipo de olor o de esencia de azufre por temas de lava volcánica o alguna cosa de ese estilo. Esa es una de las primeras razones que se le da, pero también se explica que no tiene mucho sentido, porque va a durar por más de 30 minutos, sería el terremoto o el sismo más largo en la historia, pero se dice que después de esa época sí se reportaron varios terremotos tanto en Lima como en Quito, lo cual digamos que uniría las historias diciendo, vea, si fue por eso, fue un movimiento tectónico que liberó el azufre o algún tipo de olor fuerte, generó un ruido por alguna extraña razón, y eso fue lo que confundió a la gente, que seguramente no estaba muy informada de que era un sismo o un terremoto para la época. La segunda tiene que ver con un meteorito. Los meteoritos sí se dice que cuando se están desintegrando al entrar a la atmósfera sacan un olor bastante fuerte a azufre, que por donde va cayendo el meteorito pues van dejando como esa estela de olor. Aparte de todo eso, pues dicen que tal vez la caída de un meteorito hubiera generado un ruido, pero vuelven y se preguntan todos al leer las historias de la gente, ¿por qué 15 a 20 minutos a 30 minutos? Es imposible que un meteoro caiga 30 minutos. Si un meteorito cae, por mucho dura un minuto, por mucho. ¿Por qué 30? Entonces son bastantes teorías que pasan con el tema de el tiempo de los ruidos. Así lo pueden encontrar en internet, el tiempo de los ruidos, y les van a explicar mucho más esta historia que no tiene explicación.
Pero el tema de que no tenga explicación, el problema es que tampoco hay veracidad absoluta de lo que sucedió, más allá del testimonio de mucha gente que vivió en Bogotá, que asegura que sí o sí, eso es lo que sucedió, sí pasó, algo como el apocalipsis se podría decir, como el infierno, olor a azufre, ruidos que vienen desde el cielo, iluminación de la noche, una cosa terrorífica que mucha gente narra y la gente, como te he explicado, le ha encontrado algún tipo de motivo científico, pero a la vez los mismos científicos contradicen esas teorías diciendo que no pueden durar tanto esos fenómenos. Esta última historia yo le doy un 7 porque es lo que les digo, hay mucha gente que ya murió, que aseguró durante muchos años que eso sí pasó, y los científicos han tratado de explicar este fenómeno ya basándose en que se haya pasado, y ni los científicos le han podido encontrar una solución, a pesar de que muchas se acercan a hacer una posible respuesta a lo que sucedió, pero nadie lo logra. Y en la historia está, y encuentras esa historia en los libros de historia de Bogotá, y la gente te lo cuenta, y los abuelos te contarán que sus abuelos les habrán contado esa historia, pero ninguno le ha logrado encontrar una explicación, y me parece una cosa hermosa, uno de esos fenómenos increíbles que han pasado en Colombia y que no tienen explicación alguna. A todos, mil gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Yo me retiro, voy a seguir leyendo más historias y se las voy a contar en un siguiente podcast. Este podcast será subido creo que el jueves, y posteriormente viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves empezaré a subir por separado cada una de las historias para que la gente las pueda ver, y volveré a subir un podcast largo, y así lo voy separando, y así, hasta que ya las teorías que yo vea la verdad no me gusten y yo diga, esto es una pendejada, y ahí ya pasamos otra vez con temas de fútbol, de mi vida, de amores, de friendzone y todo eso que les gusta. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este podcast extendido. Espero que le regales un bonito like, que lo compartas, y de paso, si te gustó mucho una historia, mírala durante esta semana cuando la suba por separado, porque se merece tu hermoso like.